ser aceptas, Señor, como tu iglesia. Edifícanos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y todos los que estamos aquí seamos edificados, Señor, no haya nada en nuestra atención, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que cuando hemos estado hablando de presencia, hablamos de que una persona está presente, se ha trasladado de un lugar, ¿sí?, a otro, ¿sí?, y está presente. Así como usted está presente hoy aquí, ¿sí?, aquí está la presencia de usted en este lugar. Se trasladó de su casa para estar aquí. Usted está presente aquí con nosotros. Pero también tenemos una presencia que es trascendente en nuestras vidas y que trae edificación en nuestras vidas, que es la presencia de Dios. Amén. Y Jesús se ha trasladado de las moradas celestiales para estar presente en nosotros y entre nosotros. Amén. Amén. Y hemos estado hablando y vamos a estar hablando acerca de la presencia de Dios, que es importante que nosotros tenemos bien definido en nuestros corazones que Jesús está presente entre nosotros siempre. Amén. Y aquí nos habla en Mateo acerca del nacimiento de Jesús. ¿Y quién era este Jesús que venía a nacer en el vientre de María? ¿Sí? Que tendría por padres a María y a José. Y a José le han dicho que esto ya había sido anunciado por el profeta Isaías, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y se llamaría su nombre Emmanuel, que su significado es Dios con nosotros. Dice traducido, Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Y nunca antes había estado Dios tan cerca de los hombres como cuando Jesús vino por primera vez al mundo, porque era Dios con nosotros. Era una profecía que Dios iba a andar entre nosotros. No solamente Dios se iba a manifestar a través de un santuario, a través del templo, en el lugar santísimo, sino que ahora se iba a manifestar a todo hombre. Y por eso dice que concebiría a este niño llamado, y que le iban a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y es una promesa que ahora que Jesús es Dios, y que podemos decir de Jesús que Dios es con nosotros, Dios entre nosotros. Y cuando, aunque en esta reunión, otras reuniones, podamos no venir todos los que somos en una congregación, aún así Dios está con nosotros. Aún así Dios está entre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Y con dos personas, una persona que venga, que se traslade de un lado a otro creyendo en Jesús, ahí está presente el Señor. Ahí se manifiesta el Señor. Pero muchas de las veces no reconocemos quién es quien está entre nosotros. Pues ese mismo, hablamos el domingo, ese mismo que abrió el mar en dos, hizo descender fuego del cielo, ese mismo que trajo las plagas sobre Egipto, ese mismo Dios que fue reconocido entre las naciones como el Dios todopoderoso. Y muchos reinos temieron a ese Dios y conocieron acerca de la fama de ese Dios, que era un Dios grande, un Dios poderoso, y cualquier nación que se enfrentara a ese Dios perdería las batallas. Cualquier nación que se enfrentara a ese Dios perdería las batallas. Y así lo tenían identificado muchas naciones, el Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. Y muchos decían de él, aquel que hizo descender plagas sobre Egipto, aquel que hizo vencer, aquel que venció a Egipto, está aquí. Así lo hacían los filisteos. El Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos ha venido al campamento, y ellos tuvieron miedo cuando
peleaban los filisteos contra los israelitas. Tuvieron miedo los filisteos porque habían traído el arca, y decían ellos que ese Dios todopoderoso estaba en el campamento de los israelitas. Y todas las naciones conocían de ese Dios. Conforme iba avanzando Israel, cuando salió de Egipto, iba combatiendo a esas naciones que Dios iba entregando. Aquellas naciones ya sabían que Dios, el Todopoderoso, iba con ellos. Ya conocían la fama de ese Dios. Ellos no tenían miedo a Israel, no tenían miedo a los hebreos, ellos tenían miedo al Dios que estaba con ellos. Amén. Al Dios que ganaba las batallas por ellos, al Dios que de la victoria, a Jehová de los ejércitos. Y créame, las naciones enteras se atemorizaban. A veces ni el mismo pueblo de Israel reconocía la magnitud del poder y de la fama de Dios. Pero aún cuando llegaban a otros reinos, ellos ya sabían que los acompañaba Dios. Y acá los israelitas tenían miedo y decían, ¿cómo vamos a vencer a eso? ¿De qué forma vamos a obtener esta tierra? ¿Vamos a conquistar esta tierra? Y a lo mejor con cierto temor, porque no eran guerreros, no eran soldados en un principio, y decían, ¿de qué forma vamos a vencer a estos? Que muchos de estas naciones ya eran naciones preparadas como guerreros. Pero estos guerreros sí reconocían el Dios que les acompañaba a ellos. Y muchas de las veces estamos como el pueblo de Israel, que otros reconocen cuál es el Dios que nos acompaña y que está con nosotros, y nosotros no. ¿No le ha pasado a veces que vienen personas y le dicen, oye, yo quiero que ores por mí porque está pasando esto, y usted cuando pasan situaciones similares en su casa, no cree que Dios no pueda hacer, pero otros saben que Dios está con usted, vienen a usted a pedirle auxilio, a que ore por ellos. Muchas veces sucede algo en casa, en casa se empiezan a oír cosas extrañas, y usted dice, híjole, ¿qué será? Vamos a hablarle al pastor, o vamos a hablarle a un hermano, una hermana que ora mucho, para que ore por nosotros. Y luego vienen otras personas y le dicen a usted, yo quiero que vaya usted a orar a casa porque está pasando estas cosas, yo sé que su Dios le va a escuchar y me va a ayudar. Otros conocen más y creen más en la fama de su Dios que usted mismo y que yo mismo. Pero dice aquí la palabra que este Jesús que vino en carne era Dios con nosotros. Dígalo, es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sí, ese Dios justo, ese Dios coronado de gloria, ese Dios creador de los cielos y la tierra y de todo el universo, está con nosotros. Está con nosotros. Y cuando hablamos que la presencia de Dios está con nosotros, que Él está presente. Gloria a Dios. Y cuando usted y yo tengamos alguna necesidad, sabemos que Dios ahí está con nosotros. Aleluya. Cuando tengamos dudas o aflicción, Dios está con nosotros. Y a veces batallamos para creer esto, pero así es. Está Dios con nosotros. Ahí está Jesús. Está Dios con nosotros. En Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Veíamos el domingo que de un principio Juan el Bautista habló bien de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otros decían el Hijo del Altísimo. Y Jesús hablaba a sus discípulos de quién era Él, pero aún así sus discípulos no identificaban, no tenían bien acierto quién era Jesús, quién es el que les enseñaba, qué maestro les estaba enseñando. Y en Juan capítulo 14, versículo 7,
Dice ahí la palabra, dice, si me conocieses, hablándole a sus discípulos, también a mi Padre conoceríais. Y si desde ahora le conocéis, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque Jesús estaba con ellos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y muchas de las veces podemos caer en esto. Podemos caer como en aquellos tiempos, como lo hacía mucha gente, los fariseos lo hacían, los escribas lo hacían, los discípulos lo hacían. Señor, si tú eres el Dios, haznos una señal, queremos ver en ti señal. ¿Cuántos han aceptado a Jesús? Los que están aquí. Levante su mano, los que han aceptado a Jesús como Salvador. Dijo el Señor que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De Dios. Y Jesús es Dios, Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y Él está entre nosotros y está con nosotros. ¿Cómo pues a veces le decimos, Señor, si tú estás conmigo, da una señal de que tú estás conmigo? Él está con nosotros. Desde el momento que usted aceptó y recibió a Jesús en su vida, Él está con usted. Él está con usted. En todo tiempo Él está con nosotros. Amén. En Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Lucas 8. Lo leíamos el día domingo acerca de esto. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se alegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Se preguntaban, ¿quién es este que manda a los vientos y a las aguas que se calman y se calman? Cuando Jesús era Dios, no sabía quién estaba con ellos. Si ellos desde un principio hubiesen identificado que el Dios que abrió el mar en dos estaba entre ellos, ¿qué podría ser una tempestad? ¿Qué podría ser una tempestad en un lago? Pero hemos oído mucho acerca de Jesús, nuestro Señor, y pareciera que no entendemos quién está entre nosotros. Y a muchos quizás esto les causa temor, porque así como dice en el Salmo 139, el versículo 7 al 12, leamos Salmo 139, versículo 7 al 12. ¿A dónde iré? Al 12. Léalo conmigo, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Al 12, sí. ¿A dónde me iré? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiere los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú
estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y a muchos les da temor el saber que Dios está presente en todo lugar, porque si me va a ver lo que estoy haciendo, me va a ver cómo me comporto. Pero si nosotros que hemos creído en Jesús y amamos a Jesús y hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos debe dar gozo en que Dios está presente en todo momento en nuestra vida. Que cuando yo voy saliendo a mi casa, Él está ahí. Y yo no salgo teniendo miedo que algo va a pasar en el transcurso de mi casa al trabajo o a donde yo me vaya a trasladar. Yo no voy a tener miedo porque Dios está conmigo. Amén. De Dios. Y no hay lugar a donde yo me pueda ir que Dios diga, no, ahí yo no voy a ir. Dios está en todo lugar presente. Y cuando yo estoy buscando a Dios, Dios se va a manifestar en cualquier lugar donde yo esté. Dios se va a manifestar. Y esto no es para tener miedo, al contrario, es para gozarse en la presencia de Dios. Pero así como estos discípulos que iban en la barca, Jesús estaba presente con ellos. Ahí estaba la presencia de Jesús. Sin embargo, no se estaba manifestando la presencia de Jesús. Pero cada vez que usted va al Señor, Dios se manifiesta. Si usted le pide al Señor que obre, Dios obra. Si usted le pide a Dios que Él intervenga, Él interviene. Por eso es importante que nosotros, como hijos suyos, como discípulos suyos, todos los días busquemos que Él se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Porque ciertamente Jesús está con nosotros presente a donde quiera que vamos. Pero yo quiero que Él se manifieste siempre. Y que no permita que las olas se alebresten. Que no permita que los vientos soplen fuerte para atemorizar. Que Dios se manifieste a donde quiera que yo ande y que yo esté. Tengo yo que creer en Él. Dice en Lucas capítulo 18, 35 al 42. Vamos a dar lectura. Dice ahí: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Entonces dio voz diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendieron para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Jesús estaba donde este mismo, donde esta persona estaba. Pero para que Dios se manifestara, él tuvo que clamar. Y muchas de las veces tenemos que hacer algo más para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque Jesús está con nosotros, Dios es Dios con nosotros.
manifieste. Pero muchas de las veces no clamamos, muchas veces no pedimos ayuda a Dios. Hay situaciones bien difíciles en nuestra vida y primero buscamos ayuda en otras cosas, ayudarnos en otras formas, pero no vamos a Él. Él todo lo puede. Para Dios no hay imposibles, para Él todo es posible. Pero a veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, lograr salir adelante. Está Jesús con nosotros y entre nosotros. En Lucas capítulo 4, versículo 38 al 41. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 41. Habla acerca de cuando Jesús va a la casa de Pedro. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Y qué? Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. Vino a la casa de Pedro, de Simón Pedro. Pero había un enfermo ahí, que era la suegra de Pedro. Dice: por ella. Entonces Jesús la sanó. Hay que hablar. Hay que hablar lo que sentimos. Porque muchas de las veces queda aquí en la mente y pensamos y divagamos: si el Señor hiciera, ojalá Dios me ayudara en esto, ojalá Jesús interviniera en aquello. Pero no clamamos, no suplicamos, no pedimos auxilio. Tenemos que hablar, tenemos que clamar, porque Dios está ahí presente con nosotros. No es de que usted va a hacer una llamada y de aquí a que venga el Señor y luego le escucha. No, Dios está presente con nosotros. Dios está presente. Y todo lo que nosotros hacemos y decimos, Dios lo escucha. Pero muchas de las veces nosotros no pedimos la intervención de Él en nuestra casa. No pedimos que Él se manifieste. Y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de practicar y debemos de pedir que Dios no solamente esté presente en todo lugar donde nosotros estamos, sino que Dios se manifieste. Porque en su casa ahí está Jesús. En mi casa está Jesús. Ahí está Dios. Pero usted y yo tenemos que buscarlo, tenemos que clamar, tenemos que gritarle, tenemos que decirle: auxilio, Señor, ayúdanos, sálvanos que perecemos. Para que Dios hable en nuestra vida. Tenemos que clamar a Él. Él está con nosotros. Y Dios no solamente puede sanar, Dios puede resucitar aquello que está muerto. Hay un milagro en la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. Cuando un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, muere. Dice aquí la palabra en el versículo 17 del capítulo 11 de Juan. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ellos decían: si hubieras estado presente, mi hermano no habría muerto. Pero cuando Jesús está en un lugar y tú clamas a Él, siempre hay solución. Siempre hay solución. No hay nada muerto que Él no pueda resucitar. No está todo acabado, porque en Jesús siempre hay esperanza, en Jesús siempre hay vida. Y tú y yo no podemos pensar que Dios ya no puede hacer nada. Dios siempre puede hacer. Él siempre puede hacer. Pero necesitamos creer en Él para que Él se manifieste. Y lo mismo, la misma frase le dice la hermana. En el versículo 32 del capítulo 11 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ellas creían que estando Jesús presente, Jesús sanaría a su hermano. Pero tenemos que darnos cuenta, así como ellas se dieron cuenta después, que Jesús no solamente sanaba de cualquier enfermedad, sino también resucita a los muertos. Ese Jesús es el que está entre nosotros. Ese Jesús es el que está cuando usted está en su casa, cuando usted está en su trabajo, está presente con usted. Y no importa lo que pueda suceder en las circunstancias en las que usted esté, si usted y yo clamamos a Dios, creemos en Jesús, Él se manifiesta. Y hay gran bonanza donde quiera que nosotros estemos. Habrá milagros si creemos en Jesús, si clamamos a Jesús, si pedimos la intervención de Jesús. La situación por la cual podamos vivir nos puede decir que ya todo está acabado, que no hay más esperanza, que ya todo está muerto, que ya no hay vida para eso que usted está viviendo. Pero recuerde que si usted clama a Jesús, si usted cree en Jesús, Jesús hace que haya vida en aquello que parecía que estaba muerto. Y no importa cuánto tiempo tenga eso ya como sepultado y lo haya dado usted como muerto. Si usted cree en Jesús nuevamente, Jesús trae vida a aquello que usted pensaba que ya estaba muerto. Póngase sobre sus